Hola, saludos. Esta es la videotutoría correspondiente al 7 de noviembre. Antes que nada, creo que es conveniente que tengamos claro ya o empecemos a tener claro cómo planificar el trabajo en la asignatura, porque aunque parezca mentira y teniendo en cuenta que la asignatura termina en febrero con la convocatoria ordinaria, pues casi más o menos estamos en lo que sería la mitad de curso. Como os comenté en anteriores videotutorías, las fechas de entrega de los proyectos están puestas de una forma, digamos, deliberadamente avanzada para intentar de esa manera pues acoplarse a todos los ritmos de trabajo y a todas las circunstancias personales. Pero creo conveniente que os vayáis planificando el trabajo y teniendo en cuenta más o menos qué es lo que vamos a ver y cuál es el resto de trabajo que tendremos de aquí a final de curso, porque repito, estamos prácticamente a la mitad. De momento, como comenté en la última videotutoría y como estuve explicando, lo más perentorio es el proyecto 02, el proyecto 01, pues bien, buena parte de vosotros ya lo habéis entregado y está calificado. Una acotación sobre la calificación del proyecto 01 está calificado al 50%. El resto, digamos, de calificación de los proyectos, pues queda pendiente de pues esa pequeña exposición de vuestro trabajo que me tendréis que hacer el día del examen. Cerrado el paréntesis, recuerdo que para el examen, que es el 21 de noviembre, ya sabéis las fechas, pues tiene que estar entregado el proyecto 02, es el proyecto de examen. Un proyecto que ya comenté en la pasada videotutoría, tenéis en la plataforma las especificaciones y un vídeo que os guía un poco sobre qué es lo que se pide en este proyecto, que no es sino utilizar la opción list para crear un listado o un posible menú personalizado con un view que vosotros creéis para personalizar la presentación del menú. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, Raúl, si me escuchas, reinicio un poco lo que había comentado hasta ahora. Bien, ¿me escuchas? Bueno, resumo un poco ahora que te has añadido. Buenas, Raúl. Bueno, había empezado la videotutoría un poco recordando o señalando que más o menos estamos ya casi de forma real a mitad de curso, teniendo en cuenta que la asignatura pues finalizan su primera convocatoria en el mes de febrero, antes de la realización de la FCT, y teniendo en cuenta pues que obviamente pues entre medias está las vacaciones de Navidad. Por lo tanto, estaba comentando que resulta ya interesante que tengáis una visión completa de qué es lo que haremos más o menos de aquí a final de curso, cuál va a ser la carga de trabajo y que os empecéis a organizar con esta. Comentaba que ya habéis entregado el proyecto 01, muchos de vosotros, lo he corregido, tal como he comentado en las anotaciones de la corrección, está corregido al 50%, porque el resto de corrección de vuestro trabajo, pues depende de que me lo enseñéis, de que me lo mostréis, de que me lo expongáis brevemente el día del examen. Por otra parte, por delante, lo más perentorio es el proyecto del examen. El examen ya tenéis la fecha, ya tenéis la fecha del examen, ¿de acuerdo? Es el día 21 de noviembre y para ese día ya hablaremos, ya lo he comentado, simplemente se trata de realizar pues el examen es un formato entrevista en el cual me vais a presentar todo vuestro trabajo brevemente, sobre unos 5 minutos y posteriormente pues yo sobre vuestro trabajo que me imagino que me enseñaréis pues con vuestro portátil, vuestro programa, todos los proyectos que habéis hecho, cómo funcionan, pues yo os puedo hacer alguna pequeña pregunta sobre vuestro trabajo. Pues bueno, lo más perentorio por supuesto es que vayáis preparando para ese 21 de noviembre el proyecto 02, que es el proyecto de examen,
que ya comenté en anteriores videotutorías y que consiste en pues, hacer una especie de list, hacer un list con un adapter personalizado por vuestra parte. ¿De acuerdo? Repito que ahí tenéis las especificaciones, tenéis un vídeo de ayuda y podéis consultar las pasadas videotutorías donde ya, digamos, explicamos este proyecto 02. A partir de ahí, de aquí más o menos hasta Navidad o recién pasadas las vacaciones de Navidad, pues tenéis 3 proyectos que formarán parte de nuestro examen. Son proyectos entregables evaluables, el proyecto 3, 4 y 5, que se plantean de forma progresiva, donde básicamente lo que se trabaja son los denominados en Android fragments. Considero que la parte de fragments pues sí que es una parte por lo menos muy importante y que sería muy interesante que dentro de este curso de Android, que obviamente está limitado por su duración y por las horas asignadas, pues llegaseis en cierta manera a conocer y dominar toda la parte de fragments. Estos serán el proyecto 3, 4 y 5. Para posteriormente, después de Navidad, pues un pequeño bloque donde se comentarán diferentes recursos que se pueden incorporar desde Android, la utilización de la cámara, localización en un mapa, creación de algún tipo de menú diferente, etcétera, etcétera. Y en el bloque 4 solo habrá un proyecto a entregar, que será el proyecto del examen de la convocatoria ordinaria de febrero. ¿De acuerdo? Para que tengáis una idea de cuál será un poco la carga de trabajo para el resto de curso. Repito, de momento, proyecto 02 para la fecha del examen, hacer un list con un menú adaptado, un adapter view personalizado, 3 proyectos que serán los últimos del 3, 4 y 5 que están fuera de los proyectos de examen, en donde básicamente se trabajará cómo incorporar los fragments en una aplicación Android. Y por último, ya para después de Navidad, un último proyecto que será el proyecto del examen final o del examen de la convocatoria de febrero, que será el último y que ya en su momento lo colocaré en la plataforma. Tampoco voy a ir mucho más porque creo que pues ya podéis haceros una idea de cómo se va a distribuir el trabajo y qué es lo que tenéis por delante, que creo que ya es suficientemente indicativo. ¿De acuerdo? Vale. Pues por lo tanto, de momento, atención a este proyecto para el día del examen. Repito, ahí tenéis las especificaciones, tenéis algún vídeo de ayuda y lo comenté también en la última videotutoría. A partir de ahí, como he dicho, la parte que creo que es más interesante y que sí que es conveniente que se trate con cierta profundidad es toda la parte correspondiente a fragments. La parte correspondiente a fragments que tenéis ahí en el score de la asignatura, la parte correspondiente a fragments y interactuando con fragments. ¿Por qué? Porque fragments digamos que es una nueva utilidad o incluso casi un paradigma de programación que introdujo Android, que en cierta manera es por donde van los tiros para programación de apps en Android, pues desde que se introdujeron. Si os habréis dado cuenta ya, a diferencia de Java, pues Android no parece un lenguaje especialmente modulable y reutilizable. Cualquier app en Android pues implica multitud de ficheros, ¿de acuerdo? De ficheros tanto Java, de ficheros XML con los layouts, de Android Manifest, de ficheros Gradle y por lo tanto, si uno quiere aprovechar trozos de una aplicación Android en otra, pues digamos que resulta problemático porque todo va ligado entre sí, los Java con los XML, con el Manifest, etcétera, etcétera, etcétera. No es por lo tanto un lenguaje muy amable para permitir reutilización de bloques enteros de código. Por otra parte, también sucedió en un determinado momento que además de los móviles aparecieron las tablets y otro tipo de dispositivos de más gran tamaño. Y la forma inicial de programar en Android con Activities pues no se acababa de adaptar de forma óptima a estos nuevos utensilios de más grande formato. Eso llevó a Android a desarrollar los fragments. ¿Qué son los fragments? La idea es la siguiente. Hasta ahora hemos utilizado Activities y habíamos comentado que cualquier pantalla en Android es una activity por separado. De manera que imaginaros que tenemos una app que empieza con una splash screen, una activity,
que da paso a otra activity donde hay un menú, por ejemplo, para un juego, y que ese menú tiene 4 opciones diferentes, lo cual implicaría tener que desarrollar 4 activities diferentes para cada una de las opciones, con lo cual esa app tendría 6 activities. Eso en principio no es problema, son 6 activities, pero cuidado que seguramente tendríamos que tener especial atención en cómo comunicamos esas activities una con la otra, cómo al lanzar una nueva activity la otra la dejamos en reposo o no la dejamos, y cómo cuando sacamos del reposo alguna activity porque volvemos hacia atrás, pues a lo mejor hay que volver a actualizar o releer el contexto de esa activity para que no dé ningún error. La idea de los fragments es que la activity se convierte o se puede convertir en una especie de contenedor donde se pueden incluir varios fragments y en cada fragment hacer una cosa diferente. Y esos fragments se pueden sustituir o cargar por otros. De manera que ya no sería necesario, por ejemplo, hacer muchas activities, sino que podríamos tener una aplicación que fuese una activity donde hubiese diferentes fragments, diferentes contenedores, donde se pudiese cargar en el momento que se requiriese, pues lo que antes hacíamos con una activity. Por ejemplo, podríamos tener una activity donde hubiese una parte con un fragment que fuese el menú y una parte con un contenedor donde según la opción del menú que pulsásemos, en esta fragment, en este contenedor, se cargase el código correspondiente a la elección hecha sin necesidad de ir disparando y accionando sucesivas activities y controlando después cómo volvemos de una a otra o cómo no perdemos el contexto de cada activity si la hemos en el ciclo de vida pues suspendido o puesta en pausa. Esto permite cierta reutilización de código y sobre todo permite pues le permite a Android tener en cuenta si se utiliza en diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una tablet grande, pues podríamos tener una única activity que contuviese los dos fragments donde se vayan lanzando sucesivas códigos correspondientes, o a lo mejor, ¿de acuerdo? Si es un móvil de pantalla pequeña, pues tendríamos diferentes activities, cada una de las cuales pues contendría un fragment, por ejemplo, la primera activity un fragment con el menú y la segunda activity un fragment, un contenedor con un fragment donde según la opción del menú se ejecutase el código correspondiente sin necesidad de establecer una activity para cada opción de menú. Bien, lo iremos viendo, ¿de acuerdo? De entrada, repito, es interesante que después de tener claro vuestro proyecto de examen, de aquí a Navidad os centréis sobre todo en trabajar con los fragments, y los proyectos siguientes al proyecto del examen todos tienen que ver con fragment. Lo dejo ahí y echemos un vistazo, por ejemplo, a cómo utilizar fragments. Ya sabéis que esta es mi dirección de GitHub, donde pues están subidos los diferentes programas, de acuerdo, que hemos ido viendo a lo largo del curso. Pues aquí tenéis varios proyectos o programas, como se llama PC Fragments Dinámicos, Comunicando Fragments Estáticos, Fragment 1, Fragment 2, Fragment Dinámicos. Todos estos pues son proyectos que muestran cómo trabajar con fragments. Vamos a ver el primero. Vamos a ver primero fragments estáticos. Hay dos tipos de fragments con los cuales se puede trabajar en Android, que son los fragments estáticos y los fragments dinámicos. Los fragments estáticos se definen en el layout de la actividad, se declaran, y los fragments dinámicos se declaran y se cargan en tiempo de ejecución. Esa es la diferencia básica. Vamos a ver primero el ejemplo, ¿de acuerdo?, del programa Pre-Fragment 1, proyecto primero de Fragments, que trabaja con fragments estáticos. Aquí he lanzado en mi Android Virtual Device pues el proyecto.
El proyecto en principio, si recordáis, tiene la misma pinta que tenía el de la lista, el proyecto anterior. Simplemente al lanzar el proyecto pues aparece pues, una interface donde aparece una lista con nombres de sistemas operativos. Ahora bien, hay una diferencia, y es que todo esto, toda esta lista de sistemas operativos, todo el código que ejecutaba esta parte, que anteriormente lo poníamos en la activity, ahora lo hemos puesto como un fragment dinámico. Un fragment dinámico quiere decir que tenemos la activity, que en la activity se define una especie de contenedor que es el fragment, sobre el cual se cargará posteriormente el layout de ese fragment, así como el código correspondiente. Veamos cómo está distribuido el código. Tenemos una actividad principal, que veis, la actividad principal es realmente corta. En la actividad principal no llamamos a ninguna otra actividad, ni generamos para nada la lista, ni nada por el estilo. La actividad principal simplemente lo que hace es llamar a su layout, ActivityMain. Aquí viene el primer cambio. Si vamos al layout de la ActivityMain, esto de aquí pues no es nada, es simplemente el encabezamiento de la actividad principal. Y aquí, ¿de acuerdo? Tenemos este trozo de código que hay que poner explícitamente, donde decimos que en la actividad principal, en MainActivity en este caso, vamos a cargar un fragment. Vamos a cargar un fragment. Un fragment estático. Se llama estático porque le hemos puesto su declaración en la interface en la actividad en la cual se cargará el fragment. Y ese fragment que vamos a cargar, ¿de acuerdo? Se llama list fragment. El fragment que vamos a cargar se llama list fragment. List fragment lo único que hará es implementar la lista. Solo que en este caso, a diferencia de lo que habíamos hecho hasta ahora, esa lista no se implementa en la actividad principal, sino que se implementa de forma separada y se carga sobre el fragment definido en la actividad principal. Veamos, por tanto, list fragment. Su layout es donde está la list view. Si vemos el diseño, pues simplemente lo que tenemos es una list view. Este list view antes lo teníamos en la actividad principal, en el proyecto anterior. Ahora lo hemos sacado fuera y lo hemos puesto en el fragment. El fragment list va a cargar un list view. Un list view sobre el contenedor que le ha asignado en cierta manera o que hemos asignado en la actividad principal. La actividad principal hemos dicho vamos a cargar un fragment, ¿de acuerdo? Y ese fragment, que tiene aquí la referencia, pues será un list view. La actividad principal, recordad, pues simplemente lo que hace es llamar al contenedor, al layout de la actividad principal, llama al contenedor de la actividad principal, va a la actividad principal, dice, tengo que cargar un fragment cuyo interface es este y cuyo código está aquí por separado en list fragment. Para generar un nuevo list fragment, pues bueno, aquí tenéis el código. También le podéis decir, por ejemplo, a ver, cuidado, que queréis un new fragmento en blanco, ¿de acuerdo? Y os aparecerá toda una serie de código asociado a los fragments. Cuando declaramos un fragment en su código en Java, su declaración es la misma. Es la misma, tanto si es un fragment estático como si es un fragment dinámico. Y el programa tiene el mismo aspecto. Tiene un aspecto diferente, un aspecto igual. La diferencia entre los fragments dinámicos y estáticos es que el fragment estático lo hemos puesto aquí, en el layout de la actividad principal. Veremos el próximo día que el fragment dinámico no se declara en el layout de la actividad principal, sino que se carga
en tiempo de ejecución desde la main activity. De momento, repito, actividad principal parece que no hace nada, simplemente llama a su interface. La interface dice, cuidado que vamos a cargar un fragment, vamos a cargar en ese espacio asignado desde fuera, vamos a cargar un fragment que hará algo. Ese fragment tiene su propia interface que simplemente es la list view, que hemos trasladado al fragment, es la diferencia con respecto a los programas anteriores, y tenemos que implementar el list fragment. El list fragment que hemos llamado así, listFragment, y que extiende la clase fragment. ¿De acuerdo? Los listFragment se pueden comunicar con la actividad principal. De hecho, los fragmentos siempre, ya lo iremos viendo, se comunican con la actividad principal. Y aquí veréis que tenéis, si abrís o decís un nuevo fragment, os colocará toda una serie de código por defecto. Dice, las actividades que contengan este fragmento deben implementar el correspondiente listener. El correspondiente listener. Por lo tanto, si queremos que cuando pulsemos aquí suceda algo, en la actividad principal tendríamos que implementar el listener correspondiente. De momento aquí no le hemos dicho que suceda nada. Ya veremos, ya se puede ver, veremos posteriormente cómo comunicarnos con fragments. En la activity principal, en la main activity, no hemos implementado ningún listener. Si queremos que cuando pulsemos sobre el fragment list pase algo, en la actividad principal tendríamos que implementar explícitamente el listener. En el fragment list, en el list fragment, en la Java que programa el fragment, simplemente la tenemos que declarar. Es lo que se llama los callbacks. Es list fragment listener, es mi callback. Es la comunicación, la manera de comunicarme entre el fragment y la actividad principal. Aquí, donde se programa el fragment, se declara ese callback, ¿de acuerdo? Y se dice, hemos dejado el método vacío porque de momento no vamos a hacer nada. Se dice que, bueno, que cuando pinchemos en la lista nos devolverá la posición y el ítem correspondiente. De momento no lo activamos porque no lo declaramos en la actividad principal. Primero, listFragment, extensFragment. Hay, aunque sea que declarar el callback, qué sucederá, cómo comunicarnos con uno con otro. Este es el constructor. Crea el fragment. Veréis, tenéis en la documentación cuál es el ciclo de vida de un fragment, es un poco diferente a una activity. Crea el view, como veis lo que hace es inflar, o sea, leer el layout del fragment list que tenemos aquí definido, la interface, para crear la vista que colocará dentro del fragment, veis aquí la palabra container, que está definido en la actividad principal. Estos son de momento métodos que no vamos a utilizar. Este es de momento un método que no vamos a utilizar, que utilizaremos posteriormente, que lo que hace es comprobar, ¿de acuerdo?, si se ha implementado el listener del fragment. De momento no vamos, como no lo vamos a implementar, no hace falta. Y después, esto es importante, dentro de Activity Created, cuando la actividad ya está creada, aquí dentro es donde colocamos nuestro código. Nuestro código, que es simplemente el mismo que habíamos utilizado en el proyecto anterior. Como veis aquí, define una lista, lo adapta, define un string, disculpad, define un array de strings, lo adapta a una lista, lo transforma en una lista. Esta lista le enchufa el adaptador por defecto. Y le enchufa el adaptador para que se pueda visionar.
Este código lo teníamos del proyecto anterior, solo que ahora, como lo hemos metido en un fragment, queremos que la lista se muestre en un fragment y no que se lance desde la actividad principal, ¿de acuerdo? Pues tenemos que colocarla dentro del programa que implementa los fragments, del Java que implementa los fragments, concretamente una vez la actividad está creada. Repito un poco cuál es el esquema. Actividad principal llama a su interface. Su interface le dice, cuidado, tienes ahí un fragment. Tienes un fragment y por lo tanto has creado como una especie de contenedor en esa actividad donde vas a situar un fragment que hará o un código que hará una cosa determinada. Podrás situar este o cualquier otro. De ahí viene pues ese poco de modularidad que introduce Android con los fragments. Vas a introducir este fragment. Bien, pues nos vamos a este fragment. El fragment se declara. Declaramos el callback por si queremos comunicarnos con la actividad principal para pasar información. De momento simplemente lo declaramos, no vamos a utilizarlo. Declaramos el constructor. Creamos el fragment. Creamos la interfaz del fragment leyendo el layout correspondiente, inflándolo en onCreateView. Y una vez la actividad está creada, pues hacemos aquí, metemos aquí todo nuestro código para mostrar la lista. Tenemos el array de strings de sistemas operativos, lo enchufamos a una lista, definimos el adaptador por defecto para las listas, podríamos poner aquí nuestro adaptador particular y lo enchufamos para que se vea. Y el resultado aparentemente es el mismo que teníamos en la anterior actividad. La diferencia es que esto no está programado en la actividad principal, sino que la actividad principal dice vete a un fragment y cargo lo que he programado en un fragment en la actividad principal. Y esto me permite tener la misma actividad principal y a lo mejor poder llamar a diferentes fragments para, en función de lo que necesite, en la misma actividad principal hacer cosas diferentes. Bien, le echáis un vistazo. Empecemos con los fragments estáticos, porque el proyecto 3 lo que pide es simplemente, lo que pide simplemente es que el proyecto 2, donde habéis aplicado la list view, lo aprovechéis y hagáis lo mismo, pero generando el menú personalizado implementado a través de un fragment estático. Por tanto, en función de cuál sea vuestro ritmo de trabajo, pues bueno, repito, ya es conveniente que esto lo vayáis haciendo y lo vayáis terminando para tenerlo preparado para el día del examen. Y, repito, también es conveniente que empecéis poco a poco a trabajar con los fragments para abordar el resto de trabajo que seguramente nos llevará hasta Navidad. ¿De acuerdo? Bien. Dejamos aquí la videotutoría. Ya sabéis, cualquier duda me comentáis. Y os invito, por favor, a que lo haga una vez más. Vayáis compartiendo vuestros blogs y vuestra actividad APR en los foros de la asignatura, porque recuerdo que esa actividad APR supone un 30% de la calificación de la asignatura. Una última cuestión antes de que se me olvide, porque me la habíais preguntado. Alguien me ha comentado que, pues, haciendo proyectos y probando en su máquina virtual, pues de repente le ha llegado un momento en que cuando lanza un proyecto desde Android Studio en su máquina virtual, le da un mensaje diciendo que no queda memoria. No hay memoria, no se puede, por tanto, ejecutar la app en tu máquina virtual. Por si no os habíais dado cuenta, a ver, cierro el proyecto. Esperaros. Bien, si vais aquí a aplicaciones, cada vez
que probáis un proyecto en vuestra... A ver, no. El ratón... Vale. Cada vez que probáis un proyecto en vuestra máquina virtual, la app se instala en dicha máquina virtual. Esto es un proyecto para que, ya lo veremos, para utilizar la cámara, uno para poner música, y este es, por ejemplo, el proyecto Fragment 1 que acabo de simular en la máquina virtual. Entonces, cada vez que probáis un proyecto diferente en vuestro AVD, se instala sobre vuestro AVD y por lo tanto ocupa memoria. Si vais probando un proyecto tras otro, un proyecto tras otro, un proyecto tras otro, pues al final lo que puede suceder es que la memoria virtualmente asignada a vuestro Android Virtual Device esté llena y no os permita probar nuevas apps. Si eso sucede, simplemente como hacéis con el móvil, tenéis que volver aquí y borrar, ¿de acuerdo? Borrar aplicaciones, por ejemplo, pues yo he probado aquí una que se llama Proyecto Canciones 1, la selecciono y digo que la desinstale. Y de esa manera libero espacio. Por si alguien me lo había comentado, estoy probando proyectos y de repente mi AVD me dice que no le queda memoria para poder ejecutar ese proyecto. Pues es por eso, porque es un dispositivo Android virtual, pero como tal, si vais probando proyectos, los instala, va consumiendo la memoria virtualmente asignada y tenéis simplemente que liberar espacio para continuar probando más proyectos. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte nada más y hasta el próximo lunes con la siguiente videotutoría en la que ya comentaremos o comentaré un poco los fragments dinámicos. Hasta la vista.